wash, o también conocido como témpera, es una técnica de pintura que deriva de la acuarela, puesto que tiene como base agua y utiliza algunos aglutinantes, tales como la goma arábica. Dado que son muy similares en composición, la forma en la que ambas se utilizan también es muy similar, ya que las témperas utilizan agua para diluirse. Sin embargo, podríamos marcar como diferencia entre la acuarela y el wash, que el wash es muchísimo más cremoso y opaco que las acuarelas y utiliza menos agua para diluirse, lo cual hace que a la hora de pintar se seque muchísimo más rápido que la acuarela. Una de las grandes ventajas que tiene la similitud entre ambas técnicas es que se pueden utilizar los mismos materiales. Es decir, el papel que se utiliza para la acuarela también puede utilizarse para el wash, pero no siempre viceversa. Es decir, que un papel especial para témpera no puede utilizarse para acuarela. Los pinceles de igual forma pueden utilizarse indistintamente, sin embargo se recomienda que se utilicen pinceles redondos para aplicar una pintura más espesa. El fresco es una técnica de pintura muy conocida gracias al pintor italiano Miguel Ángel. Consiste en pintar sobre una superficie hecha a base de mortero de cal. Dicha superficie está compuesta por dos bases, la primera más gruesa que la segunda, y el color en forma de pigmentos se aplica sobre la segunda superficie aún fresca, de ahí el nombre de la técnica. Una de las desventajas de esta técnica es que el color se adhiere de forma inmediata, por lo tanto es imposible hacer correcciones. Sin embargo, las correcciones se suelen hacer con temple una vez que esta superficie haya secado. A esta técnica se le conoce como fresco seco. La pintura al óleo es una técnica pictórica en la que la materia colorida se obtiene de la mezcla del pigmento colorante con el óleo. Esta mezcla sirve para unir los distintos pigmentos entre ellos y estos con el soporte, la tela por ejemplo. Los óleos que más se utilizan son los de linaza o de nuez. Los colores al óleo son colores obtenidos a partir de disolventes óleo resinosos. Actualmente los colores al óleo se comercializan prefabricados en tubos, aunque a menudo tienden con el tiempo a estropearse a causa de una excesiva cantidad de óleo y de cera que se les añade para evitar su rápida desecación. Una vez finalizada la pintura, es habitual pasarle una capa de barniz protector, que también puede usarse para dar más brillo al color o se puede aplicar entre las dos capas del color para evitar que el óleo de la capa superior al pasar de la capa inferior se seque y se estropee. Los barnices finales, cuando se secan, forman una película transparente. Los materiales para hacer pintura al óleo son evidentemente pinturas al óleo. El óleo permite crear multitud de tonalidades mediante las mezclas de los colores primarios, por lo que no se necesitan demasiados tonos para empezar. Los principales son el blanco, amarillo, rojo, carmín, azul, sepia y algún azul un poco más turquesa. Los pinceles. Para pintar con óleo se utilizan principalmente los pinceles, aunque también es posible pintar con una espátula. La espátula toma más cantidad de pintura y permite moldearla, por lo que la forma de pintar varía respecto a cuando se utilizan los pinceles. También se necesita un soporte en el que pintar. Un lienzo. El lienzo puede ser de fibras de algodón, de lino o sintéticas. Varían en su precio. Un medio para hacer fluir la pintura y también para limpiar herramientas. Tal y como hemos visto, al estar la pintura al óleo compuesta por pigmentos y una base aceitosa, no es posible utilizar agua como diluyente de pintura. Se puede utilizar como medio para que la pintura sea más fluida aceite de linaza, esencia de trementina o aguarrás, o white spirit, que es un derivado del petróleo como la gasolina. También necesitas un caballete, una paleta o godete y recipientes para poner los aceites para diluir.
La técnica de la acuarela consiste en aplicar capas semitransparentes que se irán superponiendo para conseguir colores más oscuros. Se pinta de claro a oscuro, es decir, no se pinta en color blanco, sino que se reserva el blanco del papel. Las acuarelas se pueden encontrar en tubo, en pastillas líquidas, lápices y ceras acuareables. El soporte tradicional y el más habitual es el papel de acuarela. Estos papeles se diferencian por características como la capacidad de soportar baños de agua y evitar el exceso de impregnación y deterioro de los pigmentos. Los pinceles. Un buen pincel de acuarela se define por su capacidad para retener líquido y volver a su forma tras aplicar la pincelada. En cuanto a la paleta, se recomienda que cumplan con un par de condiciones como que sean impermeables, blancas y que cuenten con pocillos para las mezclas individuales. También se necesita líquido enmascarador. Funciona para crear reservas del papel sin pintar en las que no puede penetrar las acuarelas. Sirve para crear texturas en zonas en las que se planea aplicar más de un lavado de acuarela. Una alternativa al líquido enmascarador son las ceras, aunque a diferencia del líquido, la cera no se retira del papel. También necesitas trapos y esponjas para limpiar pinceles y corregir errores en la pintura. La cinta engomada se usa para evitar que los bordes del papel se ondulen. Antes de comenzar a pintar, esto se puede tensar. Tinta es un líquido que contiene varios pigmentos o colorantes utilizados para colorear una superficie con el fin de crear imágenes o textos. Comúnmente se considera que la tinta se utiliza en bolígrafos o con pinceles, sin embargo es utilizada ampliamente. Las variedades más antiguas de la tinta que se conocen incluyen a la tinta china, varios colorantes hechos a partir de metales, la cáscara o cobertura de diferentes semillas y animales marinos, como el calamar o el pulpo. La tinta china es negra y originaria de Asia. La nogalina fue utilizada por muchos artistas antiguos para obtener coloración marrón dorado, utilizada en sus dibujos en toda clase de impresiones. Grafía. Esta es una técnica artística que se realiza mediante la aspersión de pintura sobre una superficie. El resultado que se obtiene con esta técnica es superior por mucho a los obtenidos con un pincel, por muy diestro que sea el artista. Se considera que la aerografía es una técnica compleja y de cierto modo lo es, pues se debe tener un buen dominio de los instrumentos para poder obtener buenos resultados. Los instrumentos son el aerógrafo, que es un aparato muy parecido a una pluma que mezcla pintura con aire, lo que nos da como resultado un efecto como de spray, una compresora, pintura de cualquier color y plantillas. La pintura al temple, también conocida como tempera, es una técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante algún tipo de grasa animal, glicerina, huevo, caseína, otras materias orgánicas o goma. Históricamente, la pintura al temple es característica de la Edad Media europea. Puede considerarse característico de los estilos romántico y gótico en el occidente europeo y de los íconos bizantinos y ortodoxos en Europa occidental. La forma más común de la pintura clásica al temple es el temple de huevo. En esta técnica solo se suele utilizar el contenido de la yema del huevo. La clara y la membrana de la yema se descartan. La membrana de la yema se coloca en un recipiente y se perfora para drenar el líquido del interior. La mezcla de la pintura tiene que ser constantemente ajustada para mantener un balance entre grasa y agua, ajustando la consistencia con agua y yema. Cuando la pintura se seca, el artista añade más agua para preservar la consistencia y equilibrar el espesamiento de la yema en contacto con el aire. La yema de huevo contiene tantos lípidos como proteínas. Cuando la pintura del temple de huevo se seca, estos componentes se reticulan para formar una red polimérica que adhiere los pigmentos del color a la superficie preparada. El agua es simplemente un diluyente que ayuda a humedecer los pigmentos, diluir la yema de huevo a la adecuada consistencia y facilitar su aplicación sobre el soporte. Los diferentes pigmentos van a necesitar de cantidades diferentes de agua para alterar sus cualidades de manejo y transparencias. Los pasteles son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma o resina para aglutinarlos formando una pasta seca y compacta.
La palabra pastel deriva de la pasta con la que se elaboran estas pinturas. Esta pasta se moldea en la forma de una barrita del tamaño aproximado de un dedo, que se usa directamente sobre la superficie al trabajar, generalmente es en papel o en madera. Son colores fuertes y opacos, cuya mayor dificultad es la adhesión del pigmento a la superficie al pintar. Por ello suelen usarse, al finalizar el dibujo, fijadores atomizados, spray en especial. El pastel generalmente se usa como el crayón o el grafito, y su recurso expresivo más afín es la línea con la cual se pueden hacer tramas. También suele utilizarse el polvo que tienden a soltar para aplicar color.